por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde y a qué hora nos estén escuchando o mirando. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, @Asociación Crisol, o ponen Crisol con Y, que les sale la decena de videitos que tenemos para que vayan viendo para atrás cosas que se han perdido. También nos pueden encontrar en la Asociación de la Prensa Uruguaya, en la plataforma que tiene apu.uy. Y nos escuchan por Radio La Zurda los viernes 15 y 23 horas y domingos a las 15 horas, por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroñas los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas, por Palmira FM 89.1, martes 17 horas y domingos 10 de la mañana. En los controles, haciendo que todo salga bien, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo, en todo lo que es diseño, edición, grabación y por los que estamos al aire, naturalmente. Hoy en la conducción que les habla Fernanda Cabrera. Para comunicarse con nosotros lo hacen a través de crisol2003@gmail.com, crisol2003 con número @gmail.com. Pueden visitar nuestra página en crisol.blogspot.com y leer El Opinando, que es la editorial de Crisol. Nuestra sede social se encuentra en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso, y hay convenios para los socios que pueden aprovechar con SWAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tucine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes y con el residencial Buenos Tiempos. ¿Cómo se informan de esto? Llamando al 2408-4465, 2408-4465, que es el teléfono de la sede social. Y les voy a pasar un avisito súper importante para todos nosotros, para Crisol, en lo que estamos trabajando es en el conversatorio por los 50 años del Plan Cóndor. ¿Quiénes van a estar? Alejandra Casablanca, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia de la República, el doctor Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, la doctora Josefina Minata, fiscal federal de la República Argentina, Fernando Butazzoni, escritor y novelista, Jan Jarab, representante regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, modera Crisol, y luego del conversatorio se llevará a cabo un reconocimiento al doctor Wilder Tyler por su trayectoria y dedicación a la lucha por verdad, justicia y memoria. Será declarado socio honorario de la institución. La actividad será transmitida en directo mediante el canal de YouTube de la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU. Esto va a ser el jueves 30 de octubre a la hora 15 en el anexo del Palacio Legislativo, organizado por Crisol. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que estábamos esperando y que teníamos muchas ganas de traerlo y que estuviera con nosotros. Nos acompaña Carlos Luján, doctor en ciencias humanas, con énfasis en ciencia política, investigador especializado en internacionales. Sí. Y muchas cosas más que tengo escritas acá. Pero un montón de cosas más, Carlos. Sí, bueno, esa es una vida. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes. Bueno, desde Crisol estamos muy preocupados por la situación de Medio Oriente. Hemos ya tenido varios programas dedicados al genocidio que está sucediendo en Palestina. Hoy tenemos sobre la mesa un tratado de paz, o no sé cómo llamarlo, pero queríamos ahondar un poco sobre eso con usted. ¿Cómo no? Primero, lo que tenemos es un alto al fuego. Bienvenido el alto al fuego y que paren los bombardeos y la muerte. Un alto al fuego que implica
un retiro parcial de las fuerzas israelíes, que siguen controlando un 53% del territorio de Gaza, o sea, apenas la mitad de Gaza, poco menos, que no se encuentra bajo control israelí, y el restablecimiento lento, paulatino, de la ayuda humanitaria tan necesaria en Gaza. Esa es la primera situación con respecto a esta primera fase. No hay un tiempo establecido para finalizar esta fase y entrar en una siguiente fase de acuerdos, de negociaciones, para llegar a un tratado de paz. Yo quisiera resaltar dos cosas. La primera es que el lunes pasado, cuando este alto al fuego se efectiviza, tuvimos la presencia del presidente Donald Trump en Israel, sobrevolando con su helicóptero la Plaza de los Rehenes y ovacionado por la población. Luego su comparecencia en la Cámara de Diputados en Israel. Y luego va a Egipto, a una zona balnearia en Egipto, y se firma estos acuerdos. Pero una cosa muy llamativa, que son acuerdos en los cuales lo firma el presidente Trump, el general al-Sisi de Egipto, el presidente Erdogan de Turquía y el jeque de Qatar. Pero no estaban las partes. Claro. No había nadie ni por Palestina ni por Israel, lo cual ya hace una situación compleja. Eso me preocupa en cuanto a que para poder avanzar, ¿sí?, en un acuerdo de paz, debe instalarse una mesa de negociación para que empiece a colocar y a referir a los 20 puntos que fueron planteados. Vamos a entrar seguramente en unos minutos en esto. Pero quisiera marcar que inicialmente el New York Times planteó que iba a haber un acuerdo de 21 puntos. Y eso al otro día desapareció el punto 21 y pasamos a 20. Entonces, a mi modo de ver, es tan importante lo que está en los 20 puntos como el punto que desaparece. Y este punto que se había divulgado inicialmente y que todo se presume que Israel no aceptó y por eso desapareció, era referido a la no anexión de Cisjordania por parte de Israel. Entonces, mi primera preocupación, que seguramente tú compartirás, es que varios analistas plantean de que ahora puede haber un cambio de atención de parte de Israel desde Gaza a Cisjordania, la otra parte de Palestina, ¿no? Simplemente para decirlo en términos muy claros, para pensar en la posibilidad de dos estados, y tenemos que pensar no solo en Gaza, tenemos que pensar en Jerusalén Este y en Cisjordania. Entonces, aunque suene paradójico, en vez de entrar en los 20 puntos, quería referir a lo que no está. A lo que no está. Porque, como te decía, mi temor es que no aceptar el parar el proceso de anexión de Cisjordania, la continuidad de lo que en los 2 últimos años ha sido una política muy agresiva de creación de nuevas colonias judías en Cisjordania, dificulta de manera muy fuerte la posibilidad de la construcción de un Estado palestino. Sí, incluso hemos escuchado líderes ultraortodoxos, religiosos israelíes que están en la coalición de gobierno diciendo: haremos a partir de este proceso de expansión y colonización, haremos irreversible esta incorporación, de forma tal de que no habrá posibilidades
de un Estado palestino, donde, por ejemplo, lo que durante muchos años venía frenado, que era el proyecto de lo que se llama el bloque E1, que es un rectángulo territorial que está entre Jerusalén Este, sí, bajo control árabe, con mayoría de población árabe, y el resto de Cisjordania. La creación de este bloque E1 hace que no haya continuidad entre Cisjordania y Jerusalén, ¿sí? Lo cual complica obviamente muchísimo una Cisjordania separadas en zonas A, B y C, donde solo en una de ellas la Autoridad Nacional Palestina tiene control. Sí, imaginemos que es una zona donde la policía y el ejército israelí es el que controla, donde la moneda es el shekel israelí, donde los ámbitos de gobernanza de la Autoridad Nacional Palestina son muy restringidos. O incluso, como seguramente ustedes han visto, situaciones muy preocupantes en estos últimos años y en los últimos meses agudizadas de colonos que incendian aldeas palestinas, que ejercen violencia extrema, incluso al grado hemos visto en programas de la BBC u otras cadenas internacionales, colonos que matan a un palestino que aparece filmado, que después son ese mismo colono llevado preso y semanas después liberado, con lo cual también te habla de que hay una asimetría en los derechos de los habitantes en Cisjordania, según seas palestino o judío. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que prestar atención. Hubo más de 1.000 muertos en Cisjordania, o sea, los muertos creo que son importantes tanto en Gaza como en Cisjordania. Digo, no estoy diciendo nada que no compartamos, pero a veces los números de Gaza impresionan por su volumen, pero 1.000 muertos en Cisjordania no es una cifra menor, no es el fruto de un accidente. Entonces, primera cosa, por algo esto no está en las bases del acuerdo. Hay que tener una atenta mirada de lo que está pasando en Cisjordania. Segundo, si querés vemos un poquito, bueno, qué cosas están incluidas en las cosas incluidas. Sí, voy a las cosas más difíciles de visualizar como o aquellas cosas que a mi modo de ver pueden ser un freno para que el acuerdo avance, ¿sí? Me parece que la idea de construir una especie de protectorado con Tony Blair como gobernador y Donald Trump como presidente de un consejo de paz, como lo llaman en los acuerdos, y retrotraernos al siglo XIX, a formas de protectorado que me parece no tienen mucho sentido, andamiaje, y me parece que le hace mucho daño a Occidente el arrogarse esas funciones, van en la mala dirección de este puesto. Entonces, en tema de la gobernanza, me parece que haya una junta presidida, como decía, por Trump y con responsabilidades ejecutivas de Tony Blair y palestinos tecnócratas, no veo que sea un punto que prospere cuando uno esperaría que, más allá de cómo serán las formas y quiénes intervengan, el gobierno de los palestinos sea realizado por los palestinos. Eso me parece que está es básico. Después, si hay un gobierno de transición tecnocrático, todo eso me parece que se puede conversar, se puede discutir, no es de una complejidad excesiva. Pero bueno, ahí tenemos un punto clave. Luego, otro de los puntos es la reconstrucción de Gaza. Eso es dificilísimo. Es dificilísimo
Y lo que yo quiero decir que acá yo pondría el énfasis de que hay dos modelos para hacerlo, ¿sí? Un modelo virtuoso que decía, bueno, la principal preocupación es por la gente, es cómo logramos que tengan agua, esto tan sencillo como esto que nosotros acá nos dan un vaso de agua, y si queremos otro lo tenemos, ¿sí? Eso que parece tan obvio, tener una agua limpia, cristalina y bebible, no está a disposición de los gazatíes hoy. Agua, obviamente comida, ¿sí? Y cuando hablo de comida es para llegar al mínimo calórico, ni siquiera estoy hablando de lujos extraños, ¿no? Salud, el deterioro del sistema sanitario a partir de que no hay hospitales en pie, no hay medicina, no hay médicos vivos para atender, o los que están absolutamente sobrecargados. Por eso me parecen muy buenas las cosas que vos me contabas que están haciendo de apoyo a Médicos Sin Fronteras, digo, porque las necesidades son superlativas y seguramente todo esfuerzo es poco para avanzar allí. Cosas tan básicas como poder tener una luz, un atado de leña para calentar la comida. Yo ni siquiera hablo de supergas para la gente, o sea, poder hacer esas cosas tan básicas. Un techo, ¿no? En el error, escuchábamos el otro día en un canal que decía, están retornando, el pueblo palestino está retornando a sus hogares en la ciudad de Gaza. No hay hogares. No hay hogares. No hay hogares, no quedan. Por supuesto, fue una forma de decir lo que parecería que es lo natural. Pero entonces, una primera cosa, es decir, un modelo que vos te centrás en la gente y le das todo esto. Otro, es decir, acá hay un gran negocio de reconstrucción, de armado de resort, de fábricas de coches eléctricos, de fábricas de microchip. Y bueno, agradecemos que no haya hogares porque nos evitan la necesidad de tener que derrumbar. Hagamos de todos estos escombros el contrapiso y grandes empresas constructoras empiezan a construir hoteles, fábricas, lo que fuera. Adicionalmente, alguien puede decir, y con una mano de obra baratísima, que lamentablemente pueden llegar a trabajar por el plato de comida y el bidón de agua. Claro. O sea, condiciones de superexplotación que está, y contratistas americanos, europeos, lo que fuera, que hagan pingue negocios con esto. En general esos procesos están asociados a corrupciones, amiguismo, pero aun cuando eso no ocurriera, bueno, decir, la población a lo sumo sirve si trabaja para la reconstrucción o para los servicios o para el servicio doméstico o para trabajar en los prostíbulos o donde fuera, para decirlo así bien claro. Bueno, ese otro modelo de reconstrucción que implica decenas de miles de millones, obviamente no es el mismo que digamos, bueno, tendremos fases en donde primero le daremos agua y una carpa y 3 platos de comida, la atención primaria básica, volveríamos a ver cómo operamos a la gente, ¿sí? Y vamos con la gente llevándolo, y otro es decir, bueno, esto vivirá en una especie de márgenes en lo que queden y como puedan, y el que consiga trabajo conseguirá, y si no, que pase el siguiente. Entonces, ahí también esta cosa de la reconstrucción, que como todos decís, qué tarea, qué difícil, depende también del modelo, puede ser mucho más humano o deshumanizado. Y me parece que la comunidad internacional también hay que tener ojos para con esto, muy relevante, porque según cómo se haga ese proceso, esto tendrá que ver. Otro también de procesos positivos que capaz que suenan muy utópicos, uno diría, bueno, quizás hay que empezar a pensar
en que a nivel local, quizás no toda Gaza, pero a nivel local, los palestinos empiezan a elegir sus propias autoridades locales, digo, que haya un proceso democrático de elección, de justamente todos de estas situaciones. Todo el mundo sabe, aquel que ayudó, aquel que fue solidario, que estuvo entre los escombros, que llevó a los niños desangrándose a los hospitales, el que estuvo y el que no estuvo y el que no se portó tan bien como eso. Entonces, hay la posibilidad de decir, bueno, esta gobernanza, capaz que el centro no es quien dirige todo, sino también decir, bueno, ¿cómo empezamos a nivel local a empoderar a las mujeres, a trabajar con la gente, iba a decir vecinos, y que son vecinos, capaz que de carpa, pero vecinos al fin? Probablemente decir, bueno, ¿cómo levantamos un centro comunitario para que se brinde salud? ¿Cómo hacemos aunque sean 4 vigas con un techo, un lugar para que los niños puedan volver a educarse, a tener una vida ni siquiera digna, una vida razonable como aspiramos para todos? Entonces también podemos pensar que quizás esos procesos de elecciones de autoridades a nivel comunitario y que de repente después de eso pueda haber formas donde las cabezas de esto empiecen a funcionar. Todo eso lleva tiempo, todo eso hay que hacerlo en forma muy respetuosa de las culturas, o sea, no es, bueno, llevemos a la Corte Electoral uruguaya y veamos a ver cómo se hace un proceso electoral como haríamos Uruguay. No, no es Uruguay, es Palestina, es Gaza y están en las condiciones que no son las nuestras. Pero creo que el deseo de autodeterminación y de gobernarse y de alguna forma influir en los propios destinos es natural de cualquier comunidad humana, ¿sí? Entonces, ese es un camino. Luego, otro inmenso problema es quién brindará la seguridad, ¿sí? Porque hoy Gaza y con el retiro parcial israelí es un mundo hobbesiano, digo, como decía Thomas Hobbes hace 500 años, de donde si no hay una autoridad que imparte la ley, en contextos donde un bidón de agua vale más que el oro, donde la comida, proteínas son bien escasísimos, naturalmente si no hay regulaciones, aún en muchos casos esas cosas se resuelvan pacíficamente, la violencia puede ingresar y estar presente. Entonces, ¿quién da la seguridad? Teniendo claro que en Gaza hay una estructura de clanes, de familias, de naturales que viene de siglos atrás, y hay organizaciones políticas de muy diversos tipos, no solo Hamás, la Yihad Islámica Palestina chiita, el Frente de Liberación de Palestina, la Escisión, el Frente de Liberación Palestina, Comando Central, o sea, pero tenés que sumar todos esos grupos políticos con estructuras de clanes. El fallecido líder militar de Hamás, Sinwar, era a la vez jefe militar en Gaza y perteneciente al clan más poderoso de Gaza. Entonces había una conjunción. Eso se ha desarmado. Vemos hoy que hay conatos de enfrentamientos, a su vez con algunas bandas que estuvieron apoyadas por fuerzas especiales israelíes en contubernio para la distribución de comida, que a veces era para los suyos o para el propio mercado negro. Entonces hay luchas territoriales, hay lucha por la poca comida que hay lucha por el abastecimiento de agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo das seguridad a esto? Y ahí nuevamente un gran desafío. ¿Quién lo va a hacer? En Naciones Unidas con los cascos azules, tiene recursos, tiene las posibilidades. Lo va a hacer los países del Golfo, ¿sí? Los países árabes o musulmanes. Vimos una preocupación no solo de los países árabes, sino de otros países musulmanes no árabes como Pakistán o Indonesia en este proceso de apoyarlo.
Pero es muy complicado porque vos, sea bajo Naciones Unidas, sea una fuerza musulmana exterior que llegara allí, el peligro que tiene es ser vista como una fuerza de ocupación. Entonces, el límite entre brindo seguridad o impongo ciertas cosas no siempre aceptadas es muy difícil. Y esto, ¿cómo lo manejas a su vez? Porque mañana, supongamos que sean las fuerzas árabes o musulmanes o Naciones Unidas, hay enfrentamientos y mueren palestinos e integrantes de esta fuerza. ¿Cómo explicás al mundo, bueno, estas fuerzas se están matando a palestinos otra vez? ¿Sí? Ahora, también vos podés decir, no es nuestro problema, no hacemos nada, pero un territorio sin autoridad termina siendo caótico. Claro, no existe. Y eso se une al otro punto de los 20 acuerdos, que es el desarme de Hamás y de todos los grupos palestinos, de los que citaba, y otros, que están en el territorio. Y ahí yo creo que hay que distinguir. Yo tiendo a pensar que, por ejemplo, el desarme en términos, si hubiera todavía de parte de Hamás u otros grupos cohetes, misiles que pudieran afectar a Israel, podrían ser entregados. Parecería razonable en un acuerdo de paz con Israel de que desde Gaza no hubiera capacidad de ataque a Israel. Puede ser que se negociara, o decir, bueno, ¿para qué necesitan un RPG antitanques? Y no va a haber tanque. Pero dudo mucho que las armas livianas, el fusil, las granadas, esos sean parte de eso. Entonces ahí también hay otro problema, que es si el desarme de Hamás va a ser un punto que, si no se cumple, se vuelven a las hostilidades, o si va a haber una negociación al respecto. Por supuesto que tendrá que ver con el punto anterior. Quizás estos grupos estén dispuestos a entregarles las armas a fuerzas árabes o musulmanes que den ciertas garantías. Puede ser que algunos grupos sí y otros no. Yo pienso que puede haber también de parte de Israel la expectativa de que jamás se parta, que haya facciones, algunas se avengan a entregar las armas, otras no. Nada de eso, obviamente, en la lejanía podemos verlo, pero es otro punto central. Y finalizo con que me parece a mí que para Palestina cualquier acuerdo de paz sustentable en el largo plazo pasa por la aceptación de un Estado palestino y la creación de un Estado palestino. Nuevamente, algo que para el actual gobierno israelí es muy difícil de aceptar, porque, como te decía, más bien están haciendo acciones justamente en la dirección contraria. Nos vamos a una pausita. Vale. Estamos en Haciendo Memoria, estamos con Carlos Luján, politólogo, hablando del acuerdo de paz o del alto al fuego en Medio Oriente. Volvemos en unos minutitos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja, y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales.
La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos adelante en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Estamos con Carlos Luján hablando del alto el fuego en Medio Oriente y bueno, seguíamos con los puntos, Carlos. Bien, yo quiero volver a resaltar que estamos en una primera fase de unas cosas que uno hubiera deseado que tuviera un tiempo, ¿no? O sea, de la misma forma que se estableció, bueno, en las primeras 72 horas hay el intercambio de rehenes por prisioneros, sí, que dijéramos en los primeros 6 meses, 3 meses, lo que fuera, culminamos esta primera fase. El no tener un tiempo puede decir, bueno, tiene el lado positivo de que llegados los plazos, si no se cumplieron los objetivos, podría alguien romper la tregua por eso, pero tiene como contracara que la tregua no tenía tiempo. Puede extenderse. Entonces, un ejemplo histórico, en 1953 hubo un alto al fuego, un armisticio, es un alto al fuego entre las dos Coreas, con el retiro a posiciones con una zona desmilitarizada, y 80 años, casi 80 años después, nunca se llegó a un acuerdo de paz. ¿Sí? O sea, el ejemplo de Corea es, llegó una tregua y vos lo ves, una frontera erizada de cañones, por suerte no ha habido ruptura, pero siempre 2 por 3 vemos las tensiones y ese estado de guerra muchas veces es invocado de uno y otro lado para conculcar libertades. Es un problema. Entonces, por supuesto es mayor es que se rompa el alto al fuego. Entonces, esa indefinición es un problema también en el sentido de que no marca ninguna fecha en la que se sienten los actores a negociar en la mesa, a partir de esto que hablábamos de los puntos. Y luego, ¿quiénes se van a sentar a la mesa? ¿Sí? Va a ser, como decíamos, una mesa en la que ni israelíes ni palestinos estén. No parece creíble de que se pueda llegar a un acuerdo de parte entre dos pueblos sin que estén presentes. Por supuesto, después es del lado palestino quienes los representan. Tenemos una autoridad nacional palestina muy desprestigiada, ¿sí? Y una inaceptabilidad de Hamás como interlocutor. Es muy interesante que una de las cosas que se manejaron es la posibilidad de, entre los 250 presos que tenían cadenas perpetuas, liderar al principal líder palestino que hace 20 años que está preso, pero que es de Al-Fatah, mucho más popular que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, lo que dan las encuestas en todo el territorio palestino, incluso que los líderes de Hamás, que a su vez hoy no tienen una cabeza visible como la tuvieron.
pero no sabemos si los israelíes no querían liberarlo o si jamás no hizo presión por alguien que no era de ellos, si bien es cierto que hubo de estos 150 prisioneros integrantes de otros grupos que no eran Hamás, pero nunca sabremos si ahí no había una especie de acuerdo en no hacer. De hecho, no fue liberado. No fue liberado. Lamentablemente en este momento no recuerdo exactamente el nombre, pero seguro que hoy se busca en Google y aparece. Obviamente sería quizás ingenuo de mi parte decir, bueno, podría ser el nuevo Nelson Mandela de Palestina. No estoy diciendo eso, pero sea él, sea otro, quizás parte del asunto es, bueno, o incluso no tenemos por qué pensar en un individuo, también poder ver un mix de gente que está hoy en Cisjordania, en Gaza, o en Jordania, o en otros países fuera de Palestina. ¿Quiénes van cuáles son las cualificaciones para ser un tecnócrata palestino? ¿Es suficiente? No lo es. Pero bueno, eso es parte de la dificultad de cómo se conforma la delegación palestina, que insisto, a mi modo de ver, tendría que ver con Gaza, tendría que ver con Cisjordania, tendría que ver con Jerusalén de Este, pero también seguramente con las vastas comunidades palestinas que están en el mundo, digo, que no se fueron a hacer turismo, ni siquiera se fueron por razones económicas, se fueron porque era invivible esta situación. Algunas desde el 48, o sea que eso atiende generaciones fuera del país. Entonces, ¿cómo estructurar esto? Luego, Israel es una mesa de dos, va a estar sentado también Donald Trump. ¿Es un mediador creíble o en realidad vos decís, bueno, está sentado pero está del otro lado? Entonces, ¿quién se sienta en esa mesa como un garante de estos acuerdos? Antes del 7 de octubre hubo, por ejemplo, acuerdos entre Irán y Arabia Saudita con restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos, que o casualidad llevaron al fin de la guerra civil en Yemen, apoyados unos por Irán, otros por Arabia Saudita, mediados por China. O sea, China también cumpliendo un rol mucho más de bajo perfil, mucho más callado. O sea, Xi Jinping no es Trump, obviamente, pero quizás incluso hasta por cómo vemos las noticias, eso pasó más desapercibido. Pero bueno, un rol de mediación de China entre Irán y Arabia Saudita, que llevó luego a que Arabia Saudita se acercara más a los BRICS, donde también se acercó Irán, donde empezar a ver comercio de petróleo entre Arabia Saudita y China en yuanes. Y entonces voy a decir, bueno, si está Israel, está Estados Unidos, están los palestinos, estará China, no lo estará Arabia Saudita, estará Irán, no estarán ni árabes saudíes ni iraníes. O sea, ves que tenemos una complejidad, a su vez, porque el mundo musulmán no está unificado. No solo tenés en el mundo musulmán la gran diferencia entre sunitas y chiitas, estos últimos el 10% de la población, que viene ya de la época de la muerte de Mahoma, y a quienes el yerno de Mahoma y a Fátima se reconocía, o el hijo, una serie de consideraciones que no voy a entrar, pero que son de separación. Entonces el mundo en Irán, que no es árabe sino persa, pero sí musulmán chiita, tiene su importancia en el Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen, es un actor importante. Y vos decís, bueno, y del otro lado tenés el mundo sunita. Bueno, pero hoy tenés a su vez una gran diferencia entre Qatar y Arabia Saudita, junto con los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, al punto de que estos últimos llegaron a bloquear a Qatar. O sea, hubo situaciones muy tensas entre unos y otros, ¿sí?
Entonces, vos veías, previo al 7 de octubre del 2023, la posibilidad que se reanudaran los acuerdos de Abraham que se habían dado en la primera presidencia de Donald Trump, con el restablecimiento de relaciones de Bahrein, Marruecos y Túnez con Israel, que podrían llevar el peso pesado de la región, que es Arabia Saudita, y eso a varios más, a restablecer relaciones con Israel. Todo eso quedó en el congelador. Hoy parecería reaparecer a partir de estas conversaciones y la presión del mundo árabe y musulmán sobre Estados Unidos para este alto el fuego, entre otras cosas, porque hacían muy difíciles para estos regímenes explicarle a su población árabe o musulmán que la inacción frente a lo que estaba pasando en Gaza. Entonces, se sentarán unos, se sentarán otros. Entonces, claramente, cuanto más integrantes pongo en la mesa, más apoyos y legitimidad tiene el proceso, pero más difícil y complejo es por los intereses. Entonces, estos 20 puntos que hablan de fases posteriores, donde está estos elementos en que estaba haciendo referencia, tienen que haber una mesa y, bueno, empecemos a negociar. Habrá un desarme, ¿no? Habrá una gobernanza de ese tipo, ¿no? Habrá decenas de miles de millones para la reconstrucción. Como decíamos hace un rato, ¿qué tipo de reconstrucción? ¿Cómo hacemos una primera etapa transitoria de 1 año o 2 de atender los mínimos vitales de la población? ¿Qué obras de infraestructura tendremos? ¿Cuál es lo más conveniente? ¿Tiene sentido hacer de una riviera en el Mediterráneo Oriental? ¿Tiene sentido más pensar algo mucho más articulado con las economías árabes de la región? ¿Cómo va a ser el vínculo con Egipto? No recuerdo, yo te decía hace un rato la importancia de que Turquía y Erdogan estuvieran sentados a la mesa, porque no nos olvidemos que Hamás forma parte de las ramificaciones de los hermanos musulmanes, muy importantes en Turquía, y que fue el gobierno que ganó las elecciones democráticamente en Egipto y que fue depuesto por un golpe de Estado por el actual general Sisi. Por eso, el único país árabe que declara que Hamás es un grupo terrorista es Egipto. Por eso tiene cerrado el paso de Rafah y que no quiere, ese gran temor de que se enviara hacia el Sinaí a los palestinos y después la posible dispersión, porque era volver a reeditar los conflictos internos, ¿sí? Y estamos hablando de un país árabe clave. Entonces, que Turquía, mucho más cercana, al igual que Qatar, a las fuerzas sunitas palestinas, bueno, ahí tenemos un punto relevante. Pero también tenemos una situación de convulsión en el Líbano, donde las operaciones israelíes no han finalizado, donde si bien hay un debilitamiento de Hezbollah, sigue existiendo, pero con un gobierno cristiano en Beirut que empieza a ver la posibilidad, con apoyo israelí y americano, de controlar el Líbano y que puede llevar a una guerra civil con Hezbollah. O la situación luego del cambio de régimen en Siria, donde paradójicamente tenemos un gobierno pro-occidental o pro-israelí con un presidente que viene de Al-Qaeda. Cuando uno empieza a decir, lo mismo que hicieron los atentados a las Torres Gemelas en el 2001. Empiezan a sonar los mismos nombres. Pero en posiciones distintas. Entonces vos decís, hay ese integrante de Al-Qaeda, del Estado Islámico, ahora apoyado por Israel y Estados Unidos, pero a su vez con una intervención turca en Siria, y su principal preocupación son los kurdos,
que son un pueblo, una nación en varios estados, en Siria, en Irak, en Irán. Entonces, hay demasiada pólvora esparcida por los pisos y demasiados barriles prontos para ser detonados. Hay que tirar agua por encima de esto, hay que mojar la pólvora, y las mechas hay que eliminarlas, pero hay que ir de a una, desactivando una a una. Bueno, veremos cómo viene. Carlos, ¿qué cambió en estos últimos 2 meses para que hoy haya un alto al fuego? ¿La opinión pública tuvo peso? Bien, esta es una pregunta que me han hecho y yo creo que hubo un protagonismo de la opinión pública en los distintos países y a nivel internacional fuerte. Esto llevó a que varios estados, en particular estados europeos, reconocieran el Estado palestino. Yo personalmente creo que esto es un factor, pero los factores internos, tanto en Gaza como en Israel, son tanto o más relevantes. También es cierto que cambió la opinión pública en Estados Unidos por primera vez de una predominancia favorable a Israel. Pasamos a porcentajes del entorno de 1/3 favorables a unos y otros, y eso es muy sensible en Estados Unidos, ¿sí? Pero creo que, por ejemplo, la operación israelí la toma de la ciudad de Gaza, al costo que fuera, también llevó a Hamas a evaluar que los rehenes podrían dejar de existir en esa operación y por lo tanto perder la oportunidad de 2.000 presos liberados, ¿sí? Porque llegaron a la constatación de que Israel no había no había opinión pública ni Estado mientras tuviera el apoyo de Donald Trump, y que iba a haber una carnicería y eso probablemente iba a llevar a que Israel recuperara los cadáveres de los rehenes. Entonces ahí también hay un punto a favor de decir hagamos el intercambio de los rehenes, que no se había dado previamente. Creo que en Israel se cruzó una línea roja inadmisible. Cometieron un error que creo que seguramente no vieron, que fue el ataque a Doha, a Qatar, intentando matar la delegación palestina de Hamas, porque si algo desde la paz de Westfalia en 1548 a la fecha estaba presente, es que cuando dos delegaciones de bandos encontrados en una guerra están negociando la paz, lo que se respeta es la vida, porque si no terminamos en la barbarie de que alguien viene a negociar y porque no me gustan los resultados le corto la cabeza. Claro. Entonces, luego de eso, Estados Unidos hizo un acuerdo con Qatar de defensa mutua. No lo había hecho luego de que Irán atacó a Qatar. O sea, les dijo claramente, esto no se hace. O sea, no se puede enviar negociadores de buena fe cuyo único cometido sea permitir localizar para matar a los negociadores de enfrente. Es llamativo de que este atentado del Mossad no haya sido exitoso. Murió, ¿se acuerdas? Un policía Sagazati, creo que sobrino de uno de los miembros. O sea, no tengo ninguna prueba, pero no me extrañaría que la CIA a último momento hubiera informado a la delegación palestina de que esto se iba a producir, porque era inadmisible. Y me parece que eso aumentó la presión norteamericana, que seguramente tiene que ver con la opinión pública estadounidense y este cambio. Creo que la opinión pública hizo presión, pero sobre todo me parece que lo más importante era la tendencia de movilización en la opinión pública creciente, donde una batalla por la ciudad de Gaza tras las milicias que quedaban de Hamas, que seguramente eran 2, 3, 4.000 milicianos mínimo, hubiera sido un baño de sangre
de proporciones mayúsculas. Podríamos haber pasado de tener 20, 30 muertos diarios, que no digo que sean pocos terribles sin el acumulado brutal, pero podríamos haber pasado a cientos o miles, y eso seguramente hubiera generado una reacción aún mayor. Entonces, yo tengo la hipótesis de que Israel puede haber entrado en esta tregua y en estos acuerdos bajo la idea de que en la opinión pública el deterioro de su imagen todavía era grande, pero todavía podía revertirse, pero que la continuidad de esto podría haber transformado en un hecho irreversible el descrédito. Esa es mi sensación, que más que lo que ocurrió era la previsión de una sociedad civil a nivel mundial muy movilizada e increciendo. Lo vimos acá en Uruguay, lo vimos en Europa, lo vimos en muchos lados. Esa tendencia me parece que puede haber actuado diciendo, bueno, si esto sigue, después no sé si esto se arregla con medios de comunicación, con narración, puede generar una reacción ya muy fuerte. Podemos creer que todos aquellos que hemos bregado por la paz pusimos nuestro granito de arena. Sí, ahora es un gran desierto donde está bien poner los granitos de arena por la paz, pero nadie creo que puede pensar que construyó la paz. Ni siquiera Donald Trump, me parece claro, ¿no? Carlos, ya hemos hablado un poco de esto, pero ¿cuál para vos es el punto flaco de este alto al fuego? Mira, yo te diría, no sé si están dadas las condiciones en la coalición gobernante de Israel para avanzar en el acuerdo de paz. Es probable que sean necesarias las elecciones que más tardar ocurren en octubre y un cambio en la coalición gobernante en Israel para que haya un centro, grupos más hacia el centro-izquierda, más proclives a aceptar este elemento del reconocimiento del Estado palestino, porque eso, entre otras cosas, facilitaría decir, bueno, tenemos una mesa de negociación donde hay dos estados, el Estado de Israel, el Estado palestino, y otros estados que pueden ser garantes, coayudantes, facilitadores, mediadores. Yo creo que estuviera Uruguay en ese rol, pero bueno, tenemos dos estados. La inexistencia de un Estado palestino me parece que dificulta. No sé, como te decía, si están dadas las condiciones en Israel. Lamentablemente a uno le parece que un año es una eternidad, pero bueno, quizás un año como una etapa de transición donde la gente viva sin que caigan las bombas, con agua en sus lugares, iba a decir hogares, pero en donde esté, y más sea en la carpa, sea en las construcciones precarias, con 3 platos de comida, con atención sanitaria básica, que cuando alguien tenga cáncer se pueda atender y operar. O sea, la cantidad de gente que uno ve normalmente que tiene enfermedades que agarradas a tiempo pueden ser curables, que aún sabiendo que tenía esas enfermedades ni siquiera podía salir de Gaza para atenderse. Que empiece a restablecerse la educación, sobre todo de los niños, porque son cosas que después cuestan muchísimo recuperar, y lo peor que le podría pasar a un pueblo es ser un pueblo iletrado. Entonces quizás pensar en un año donde esa tregua y esa transición pacífica se pudiera dar, restablecida la seguridad, podría tener cambios. Me parece que también es relevante qué va a pasar en las elecciones de medio término en Estados Unidos, con lo cual también puede haber un cambio hacia fuerzas del Partido Demócrata más proclives a esta solución de los dos estados, siempre teniendo en claro que la influencia israelí en los dos partidos es muy fuerte, pero no es lo mismo. Una Europa que creo que debe desalinearse de Estados Unidos y en Medio Oriente
culminar ese despegue de Estados Unidos, lo cual es difícil porque su preocupación sobre la guerra de Ucrania lleva a que se mire esta región de Medio Oriente desde la lupa de lo que pasa en Europa. Y espero a su vez que países como Brasil en la región lideren procesos de paz y que podamos unirnos y contribuir a eso. Pero como conversábamos en el corte, el proceso de reconstrucción, que no solo es habitacional, de políticas públicas, también es de la gobernanza, de múltiples cosas, diplomático, va a llevar, a mi modo de ver, más de una década. Carlos, te he escuchado en otras entrevistas y hablabas de los acuerdos de Abraham. Y quería que los explicaras un poco a qué te referís. Los acuerdos de Abraham son un restablecimiento de las relaciones del mundo musulmán en general, pero en particular del mundo árabe, con Israel. Bajo la primera presidencia de Donald Trump, como te decía, Marruecos, un país muy cercano a Estados Unidos, pero también Bahrein, si no me equivoco, Túnez, firmaron estos acuerdos. En el fin de la presidencia Biden quiso mostrar, redoblamos la apuesta, ¿sí? Y incorporamos los pesos pesados del mundo árabe, en particular Arabia Saudita, probablemente también Emiratos Árabes Unidos, que van a generar un efecto de dominó. O sea, si Arabia Saudita restablece sus relaciones con Israel, el mundo sunita, árabe sunita, probablemente lo acompañe. ¿Sí? Ya Egipto hace muchos años con Anwar el-Sadat, en los acuerdos de Camp David había restablecido los vínculos. El problema es que durante muchas décadas estos países no hicieron estos acuerdos porque daban como condición la causa palestina, o sea, el establecimiento de un Estado palestino. Ya con los acuerdos de Abraham iniciales, eso no fue una condición necesaria y todo parecía indicar de que si había que sacrificar el Estado palestino, no los palestinos, sino la existencia de un Estado, bueno, se sacrificaba, ¿sí? Bueno, hoy el punto es hasta dónde estos estados nuevamente dicen, bueno, vamos a restablecer relaciones comerciales, diplomáticas, cruciales ya existen, pero diplomáticas, naturales, y reconozcamos a Israel, pero estos acuerdos de paz tienen que encaminarse donde en un mediano plazo, a veces el mediano se transforma en el largo, lamentablemente, el Estado palestino sea un punto de llegada. Eso luego es otra discusión sobre el mundo musulmán chiita y Irán, pero eso ya es otra discusión más difíciles, entre otras cosas porque tuvimos, como llama Trump, la guerra de los 12 días hace pocos meses y las posibilidades incluso de nuevos enfrentamientos. Pero este es otro mundo que a su vez está enfrentado a este mundo árabe sunita, que también tiene, como decíamos hace un rato, sus propios problemas. Con Qatar, luego del ataque, va a ser más difícil que haya un restablecimiento, pero quizás eso sí en el mediano plazo se dé. Muchísimas gracias, Carlos Luján, por estar con nosotros. La verdad que es un placer escucharlo, aunque sea dentro de todo este horror, pero bueno, lo volveremos a convocar. Esperemos por mejores cosas o para hablar de acuerdos de paz que se van consolidando y que van haciéndole tanto bien a la gente de la región. Claro que sí. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos con nuestra frase final, que de todos los viernes: por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchísimas gracias.